si estamos todos listos. Espero que ya todos estén conectados con nosotros. Poquito a poco van llegando. Pongan la señal de OK con su manito para arriba para saber que todos están escuchándonos, para poder compartir algunos minutos un tema de suma importancia para nuestra infancia, pero principalmente para el impacto de esta infancia en nuestras sociedades. Muy bien, ya veo que muchos ya se conectaron, todos ya están haciendo la señal de OK. Voy a compartir con ustedes mi presentación y al final de la misma podemos conversar un poquito más acerca de las dudas que surjan durante nuestro diálogo. Muy bien, el tema que nos une hoy día es acerca del impacto del estrés tóxico en la primera infancia. Y como decíamos hace unos minutos, es un tema de vital importancia para el momento que estamos viviendo, puesto que existen diferentes condiciones adversas generadas por la pandemia, generadas por el que la infancia ya estuvo luchando durante muchos años para estar en la agenda y estar siendo atendida por nuestras naciones. Y con eso de la pandemia, otra vez la primera infancia vuelve a estar un poco afectada, invisible frente a todo lo que está sucediendo. Entonces es muy importante que nosotros en la noche de hoy podamos reflexionar sobre qué es, en primer lugar, ese estrés tóxico y cuál es el impacto que tiene él en la primera infancia, ¿no? Y luego pensar que a partir de lo que nosotros construyamos de reflexión hoy día, se pueda salir a la acción, salir de la teoría a la acción. Los temas que traigo para compartir con ustedes son basados en evidencia y en ciencia. Durante muchos años vengo construyendo la neurociencia educacional, donde a partir de esas evidencias científicas podemos transformar, innovar nuestra propuesta práctica dentro de lo que es los programas de atención y educación para la primera infancia. Muy bien, entonces empecemos esta reflexión por hacernos algunas preguntas, ¿no? Y preguntas que van a ser norteadoras en la noche de hoy, en la tarde de hoy. ¿Qué significa el estrés? ¿Qué entendemos por estrés? Porque vengo escuchando durante muchos años esa afirmación de que el estrés es malo, el estrés es malo. ¿Será que todo estrés es malo? ¿Por qué será que nuestro sistema nervioso ha creado esa respuesta, ¿no? El estrés frente a situaciones que están siendo generadas. ¿Cuáles son los estresores más comunes que hay en la vida de un niño, de una niña? ¿Será que podemos prevenir ese estrés tóxico? ¿Será que tenemos que intervenir? Entonces, frente a esas preguntas, vamos a desarrollar nuestro diálogo. Estoy acompañando también sus comentarios y sus saludos por medio del Facebook de la municipalidad. Y si quisieran interactuar y hacer algunas preguntas mientras estamos conversando, intentaré comunicarme con ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar entender lo que significa el estrés. Cuando comenzamos a investigar al cerebro humano, al sistema nervioso central, al sistema nervioso autónomo, cómo es que funciona estos sistemas, cómo funciona el cerebro humano, vamos entendiendo algo espectacular. Vamos entendiendo que el sistema nervioso tiene mecanismos de respuestas para las experiencias que suceden alrededor en nuestro entorno. Estas experiencias que suceden en nuestras vidas desde los primeros momentos y más, ya estamos viviendo las experiencias desde el útero materno, ¿no? La salud de mi mamá, las emociones de mi mamá mientras estoy en el útero materno ya están influenciando mi vida. Hay estudios en modelos animales, por ejemplo, en ratones
que muestran que los niveles de estrés tóxico en la última etapa de la gestación de esta ratita, por así decir, llegaba a tener un impacto profundo en su cría, hasta tal punto de provocar la desmasculinización de este varoncito. Imagínense entonces cómo los estudios acerca del impacto del estrés vienen siendo cada vez más ampliados. Entonces, ya estamos expuestos a las experiencias desde el útero materno. Esas primeras experiencias están relacionadas con la calidad de vida, de salud mental, física, emocional de la madre. Pero luego del nacimiento, las diferentes experiencias que vamos viviendo día tras día, sean positivas o negativas, llaman, reclutan a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso a responderlas, a enfrentar esas experiencias, a enfrentar los desafíos que están por detrás de esas experiencias. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que bajo este enfoque no podemos decir que todo tipo de estrés es malo. ¿Por qué? Porque es una respuesta que da el sistema nervioso a estas experiencias, sean positivas o negativas, a lo largo de nuestras vidas. Ahora, para que se genere el estrés, tengo factores detonantes que llamamos estresores. Y estos estresores pueden estar en el medio ambiente, en el entorno. Estos estresores pueden ser a nivel físico, por nuestra salud física. Esos estresores pueden estar a nivel emocional. Esos estresores pueden ser autogenerados por la cantidad de pensamientos negativos o disfuncionales que voy creando frente a estas experiencias que estoy viviendo. Y estos estresores de diferentes tipos, ¿qué hacen? Ellos en una determinada intensidad van a afectar la respuesta del cuerpo frente a la sensación de estrés, frente al estrés en sí. Y el estrés, esa respuesta del cuerpo al estrés, conocida como lucha o huida, nos lleva a acciones concretas. Nos lleva a luchar, nos lleva a paralizar, a estar congelados o nos lleva a huir. Y cuando el sistema nervioso ve que está frente a esta necesidad, a este estresor, y necesita responder a este estresor, comienza a generar cambios fisiológicos. Entonces, miren cómo todo el sistema nervioso y el cuerpo en sí comienzan a responder a estas situaciones, comienzan a responder a esos estresores. Un saludo lindo para Evelyn, para Pina, tanta gente linda que conozco que está conectada con nosotros. Estos estresores, como les comentaba, que son de diferentes tipos, vienen por medio de estas experiencias que nuestros niños y niñas van viviendo. Entonces, imagínense que no solamente están en el ambiente de este niño, lo que este niño está viviendo, sino también que las personas que conforman el ambiente de estos niños y niñas también tienen sus diferentes tipos de estrés, tienen sus diferentes formas de responder al estrés. Entonces, el adulto que está en el ambiente de un niño y niña también en algún momento puede ser que sea un estresor en la vida de este niño y niña. Y eso lo vemos muchísimo cuando empezamos a investigar el impacto de la violencia doméstica en el proceso de desarrollo cerebral. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Que comienzan a ocurrir cambios fisiológicos, o sea, el sistema nervioso comienza a responder a estos estresores. ¿Y qué sucede? Se cae por tierra otro mito que dice que el estrés está solamente en el cerebro. No, que es el cerebro que ve, que trabaja directamente con esa respuesta. No, es el cuerpo también está involucrado. Cuerpo, cerebro, sistema nervioso y cerebro están involucrados. Cuerpo está involucrado. ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso, vamos a recordar nuestras clases
de ciencias. El sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que está relacionado con nuestros órganos internos, se prepara frente a esa situación estresante, frente a ese estresor. Él comienza a actuar, él comienza a crear formas de responder a estos estresores. Y cuando él consigue vencer a esa situación, vencer a ese estresor, él vuelve a su estado inicial, a un estado, vamos a poner así, de calmaría. Entonces, mira lo que sucede. El sistema nervioso se prepara, viene una experiencia con sus diferentes estresores, el sistema nervioso simpático se prepara como recluta el sistema neuroendocrino, recluta muchos otros sistemas que puedan junto actuar para generar una respuesta y intenta utilizar todas las herramientas para vencer ese estresor. ¿Ok? Hasta ahí estamos caminando muy bien porque es una forma de estrés positivo. Es una forma de responder a estas experiencias y a esas posibles amenazas que hay por detrás de esas experiencias o a estos desafíos que están por detrás de las experiencias. Pero ¿cuándo es que la cosa se va complicando? Se va complicando cuando estos estresores, estas experiencias, esas amenazas que están en el día a día, aquí estamos enfocándonos a los niños y a las niñas, pero del ser humano en general, representan un grado mucho más elevado de dificultad para que el sistema cree una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder un encuentro, un trabajo continuo para encontrar formas de responder a estas situaciones. ¿Qué son situaciones en que me van a generar un estrés positivo como este, ¿no? Necesito responder a esta situación. Pero dependiendo de lo que está por detrás, este estrés ya deja de ser un estrés positivo. Comienza a ser un estrés tolerable porque la situación va a ir cambiando. ¿Me captan o no? Entonces aquí lo primero que comenzamos a hacer es entender qué significa el estrés. Es una respuesta del sistema nervioso a esas experiencias y situaciones, sean positivas o negativas que vivimos. Encontrar la respuesta adecuada en función a lo que está sucediendo y romper este mito de que todo estrés es negativo. No, hay un estrés positivo que es el que demuestra que el sistema nervioso está trabajando bien, porque imagínense frente a una amenaza, un desafío, que el sistema nervioso no se prepare para responder, esté pasivo y sea afectado de una forma exponencial. Entonces, este estrés positivo es el estrés, ahorita vamos a hacer una comparación en esos tres tipos, solamente adelantando un poquito. Ese estrés positivo es el estrés que me prepara para responder a los desafíos. Por eso que es necesario tener experiencias desafiantes como esta que les pongo acá. Que un niño esté empezando a aprender a subir en su triciclo, a aprender a manejar la bicicleta, ¿no? Que el niño esté aprendiendo a nadar, ¿no? Situaciones que sí generan un poco de ansiedad, que pueden generar un poco de temor, pero son situaciones que para este niño son positivas, porque le va a crear en este niño herramientas para poder enfrentar situaciones más adversas posteriormente. Entonces, comenzamos a transitar situaciones que me generan desafío y yo logro responder a ese desafío porque tengo herramientas para esto. Me detona en mí un estrés positivo. Pero existe complejidad en cada una de las experiencias que voy viviendo, grados de complejidad. Entonces, cuando este niño y niña está frente a experiencias con grado de complejidad más alto, con unas variables más complejas, como por ejemplo, estar o no acompañado de un soporte socioemocional, el tiempo de la experiencia, el tiempo de exposición a la situación, ¿no? El impacto del estresor en su sistema nervioso central, vamos comenzando a hablar acerca de
un estrés más tolerable, que ya no es tan positivo, pero que todavía lo puedo colocar en una categoría de tolerable porque aún sigue existiendo elementos que me ayudan a salir de esta situación, que me ayudan a moverme de ese estresor. Pero hay algo que es demasiado negativo dentro de estas situaciones adversas, que son las situaciones en que el niño o niña no tiene las herramientas para salir de ellas. Situaciones que lo afectan profundamente, como el maltrato, como el abuso, de todos los tipos de abuso sexual, verbal, emocional, psicológico, ¿no? La negligencia, por ejemplo. Entonces, son situaciones que van a cambiar la forma en que el sistema nervioso va a trabajar, la forma en que vamos a responder a estos desafíos. Entonces, ¿qué es lo que voy observando? Voy observando que podemos pasar, dependiendo del tipo de estresor, de las experiencias del día a día, podemos pasar de un nivel de estrés positivo que me prepara, que me ayuda a actuar y enfrentar situaciones adversas, a un estrés tolerable, pero si la situación se complejiza mucho más, estoy hablando ya de un nivel de estrés tóxico. Ahora, ¿qué será ese estrés tóxico? Porque ese estrés tóxico es el estrés que necesitamos identificar y combatir, principalmente en los primeros años de vida, porque es una categoría de estrés que la investigación viene demostrando que causa un daño en algunos casos irreversible en la arquitectura cerebral, en el desarrollo del cerebro, en el proceso de neurodesarrollo, ¿no? Y puede ser que este daño cambie de una forma muy brusca y muy notoria el desarrollo y el crecimiento de este niño. Entonces, aquí nuestra primera tarea fue entender esto, que hay ahorita, bajo las investigaciones más actuales, una forma de ver al estrés. Entonces, podemos ver al estrés desde esas tres categorías, por así decirlo. Un estrés positivo, un estrés tolerable y un estrés tóxico. Ahora les pongo acá los tres en comparación para que ustedes puedan ver cómo esas situaciones con estresores son o representan en la vida de un niño y niña y cuál es el impacto que tiene. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos viendo? Que en el estrés positivo, los niños y niñas, o el ser humano en sí, está enfrentando un desafío, ¿ya? Un desafío de, por ejemplo, esta imagen que les pongo, esta niña que la mamá está ahí diciendo, tírame mi amor, ven a nadar conmigo. Esta niña ahorita está bajo una situación de estrés, porque va a estar asustada, tiene miedo que la mamá no la agarre, puede ser que trague agua, puede ser que sea su primera experiencia en esta situación, pero ¿qué sucede para que ella salga de esa situación? Ella tiene una persona de soporte, que ahí nosotros hablamos de amortiguadores emocionales y sociales. Ella tiene un soporte que nos va a llevar a encontrar los recursos básicos para enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que fue una situación más corta, ¿no? Una situación que no pasa frecuentemente, por eso este ejemplo me gusta mucho, porque no es todo el tiempo que yo estoy diciendo a la niña, a mi hija, ven, pula, ven, salta y vamos a nadar, ¿no? Son situaciones adversas que van pasando con una frecuencia baja y el impacto es más leve en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso sí está genéticamente preparado para enfrentar esta situación. Luego, ¿qué es lo que sucede? Esta respuesta en que él viene, llama al sistema neuroendocrino, vamos a actuar, vamos a trabajar en conjunto para responder. Respondimos y el sistema nervioso otra vez vuelve a su línea de base.
vuelva a calmarse las aguas. Pongo como un ejemplo concreto acá, aprender algo nuevo, ¿no? Es desafiante para un niño o niña aprender algo nuevo, a enfrentar situaciones adversas. Y entonces lo que se hace es hacer con que se cree una situación de apoyo y de soporte de otras personas que hacen con que el niño enfrente la situación de una forma positiva. ¿Y cuál es el estrés tolerable? La situación ya cambia un poco. Y el cambio de esa situación, ¿qué significa? Wow, más frecuencia, se repite más veces esa situación, ¿no? Está más prolongada, tengo menos amortiguadores, menos soporte, las cosas se complican más. Y las posibilidades de enfrentar esa situación y superarla son totalmente diferentes al estrés positivo. Pero lo puedo hacer porque tengo soporte de un adulto, tengo soporte emocional, tengo soporte social, ¿no? Y logra el sistema nervioso responder y volver, aunque le cueste más tiempo, volver a esta línea de base. Aquí es muy importante, ¿no? En el primero, el tiempo, miren cómo el tiempo es un factor clave, la experiencia y el tiempo como es un factor clave ahí. Y ya el ejemplo que les pongo acá en el estrés tolerable es enfrentar el divorcio de los padres, enfrentar la muerte de un ser querido, ¿no? Y ahorita ustedes se están dando cuenta que en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, este es un nivel de estrés que está muy presente en nuestras familias, ¿no? Muy presente en nuestro sistema educativo. Aquí estoy hablando también de nuestros profesores y profesoras que están siendo desafiados por la situación que estamos viviendo en este momento. Ahora, la característica del estrés tóxico es totalmente más notoria. ¿Por qué? Porque esta situación compleja que este niño o niña está enfrentando es mucho más prolongada. Y es una situación en que el niño no consigue tener herramientas propias para salir de ella. El tiempo es mucho más dañino, no sé cómo decir en español, perdónenme. El efecto del tiempo causa mucho más daño. ¿Por qué? Porque el niño está mucho más tiempo expuesto a estas situaciones de riesgo. Ahora, ¿qué otra característica podemos hablar de este estrés tóxico? Las limitaciones que tiene este niño y niña para superar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación adversa afectó al sistema nervioso de este niño, afectó la construcción del cerebro de este niño si ocurrió en los primeros años de vida. Entonces, estas situaciones que generan el estrés tóxico hacen con que el niño sea incapaz de salir por sí mismo de ella y el sistema nervioso de este niño, dependiendo del tiempo, la frecuencia, la intensidad y la duración de estas experiencias, va a ser incapaz de recuperarse. En algunos casos, la huella es indeleble, ¿no? Como acá esta imagen que les pongo de los estudios que se hicieron en los orfanatos en Rumania, cómo es que uno de los factores comunes que vivían los niños en las experiencias ahí relacionado con la negligencia, estos niños tenían deprivación de estimulación social, sensorial, emocional, o sea, estas diferentes formas de negligencia afectaron profundamente la construcción del cerebro de este niño y de esta niña. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos observando? Que este estrés tóxico generado por esas situaciones adversas muy complejas tienen un impacto profundo y negativo. A cambio, esas situaciones que generan el estrés positivo
van a crear resiliencia en este niño, van a crear la capacidad de este niño enfrentar las dificultades, adaptarse a los cambios, ¿no? Encontrar potencial y habilidades para enfrentar esas diferentes situaciones. Entonces, cuando vemos esas tres categorías, vamos entendiendo que como adultos tenemos que hacer algo. Disminuir situaciones de estrés tolerable e intentar erradicar situaciones que generen el estrés tóxico. ¿Por qué? Porque las investigaciones son contundentes. ¿Qué muestran las investigaciones? Que este tipo de estrés, el estrés tóxico, afecta al crecimiento del niño, afecta al desarrollo del niño como un todo. Si hablo del niño como un todo, estoy hablando del niño en sus 6 dimensiones. Nosotros como seres humanos, el desarrollo humano está vinculado con 6 dimensiones: emocional, social, sensorial, física, cognitiva y moral. Entonces, el niño como un todo está siendo afectado por ese estrés tóxico. Esas situaciones de vulnerabilidad que hacen con que el estrés tóxico sea un factor que va a diferenciar el proceso de neurodesarrollo, va a traer un impacto no solamente en el momento actual de la vida del niño, de la niña, sino también va a traer un impacto posterior, o sea, en otras etapas del ciclo vital. Muchas investigaciones que son hechas con pacientes psiquiátricos, imagínense, hasta con personas que son categorizadas como mentes asesinas, cuando se ve el causal de todos esos comportamientos disfuncionales, hay una variable muy constante en este causal, que significa el estrés tóxico en la infancia, generado por violencia, generado por negligencia, generado por pobreza extrema, ¿no? Generado por varios factores adversos que han lamentablemente cambiado el funcionamiento del cerebro de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿por qué el estrés tóxico es tan malo para el niño, para la niña, para el ser humano en sí? Porque cuando les comenté que el sistema nervioso comienza a prepararse para actuar, una de las cosas que hace el sistema nervioso es llamar a sus soldaditos. Vamos a luchar contra esa situación. Vengan acá, soldaditos, y luchemos contra esa situación. Entonces llama a la adrenalina, llama al cortisol, ¿no? Se libera glucocorticoides que hacen que hacen con que el sistema cree acciones de respuesta, ¿no? O sea, facilita dentro del sistema una cantidad de acciones que van a movilizar elementos para luchar contra esta experiencia, contra este estímulo, contra esa situación. Entonces, como tienen que gastar mucha energía para luchar en contra de esta situación, ¿qué hace el sistema? Le dice a otros elementos, ¿no?, del cerebro, del sistema nervioso central, a otros sistemas, que no sea el de lucha, dice: esperen, ustedes están en segundo plan ahorita porque lo que yo necesito es luchar por mi supervivencia. Entonces, mientras el sistema nervioso está diciendo: ok, voy a luchar por mi supervivencia porque estoy bajo el estrés tóxico, estoy bajo situación adversa, voy a dejar de costado otros sistemas que son súper importantes, como los sistemas que están vinculados con el crecimiento, que están vinculados con la salud, ¿no? Que es el sistema inmunológico, la protección de nuestro cuerpo contra las enfermedades, el sistema reproductivo. O sea, él baja el funcionamiento de esos otros sistemas para poder pelear contra esta situación
que está generando un estrés tóxico. Entonces, todas las consecuencias que van a venir por causa de esto son consecuencias que llevarán a este niño, a esta niña, a un estado lamentable de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar este estrés tóxico que inhibe a estos sistemas tan importantes, van a generar en el niño un crecimiento diferenciado, van a generar en el niño un desarrollo inadecuado. En la foto anterior que ustedes han visto, este niño que estaba en la cunita, es una foto real de un niño que fue encontrado dentro de este orfanato en Rumania. Entonces, miren cómo otros procesos que deberían darse en la infancia de una forma espectacular, como el crecimiento, el desarrollo de habilidades de estas 6 dimensiones, se ve totalmente alterado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está ocupado, está luchando contra esas situaciones adversas. Entonces, ¿qué hace ese sistema nervioso? Se descuida porque él tiene que luchar por la vida de este individuo, ¿no? Por su propia supervivencia y se descuida de otros factores claves. Y porque sucede esto, entonces comenzamos a ver un impacto negativo en la salud física, en la salud mental. Entonces, vamos entendiendo lo grave que es ese estrés tóxico. Si vamos entendiendo, póngame la manito de ok, que quiero saber si estamos creando conciencia. Porque esto no es solamente una teoría, esto es evidencia científica. O sea, estamos con un número muy importante de investigaciones que están demostrando esto. Cuidado con lo que está sucediendo con la primera infancia. Estas situaciones que están generando el estrés tóxico pueden dañar profundamente al desarrollo infantil. Y si van a dañar al desarrollo infantil, van a dañar a la adolescencia, van a dañar a la adultez, van a impactar de todas maneras en las otras etapas del desarrollo humano. Entonces, ¿qué es lo que las investigaciones muestran? Que hay desastres arrasadores, hay un tsunami, ¿no? Hay un desastre horrible que sucede dentro del sistema nervioso de este niño, de esta niña que está en una situación que genera estrés tóxico y no tiene ayuda. Y está bajo esta compleja adversidad que viene sin que este niño o niña la haya pedido, ¿cierto? Porque este niño y niña vino para crecer, para vivir feliz, para tener todos sus derechos atendidos. Entonces, cuando él está en esa deprivación de esos derechos, de esas condiciones adecuadas de vida, hay un impacto muy negativo en su neurodesarrollo. Y aquí yo les cuento solo algunos de los impactos negativos que nosotros vemos. Por ejemplo, el estrés tóxico afecta diferentes regiones en el cerebro. Hay una región acá prefrontal en el cerebro humano que está vinculada con la autorregulación, la capacidad de regular mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos. Esto está siendo afectado por el estrés tóxico. Entonces, un niño que tiene su sistema nervioso modificado, ¿no? Por el estrés tóxico, es un niño que va a tener muy bajas posibilidades de regular su comportamiento. Por eso que vemos que violencia genera violencia, ¿cierto? Funciones ejecutivas alteradas, funciones ejecutivas como, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de enfrentar cambios, de encontrar alternativas, ¿no? De cambiar mi sistema atencional a otro punto a otro foco de atención, ¿no? Violencia que el niño vive, que el niño no solamente está afectado por ella en el hogar, sino violencia que el niño también observa, afecta al cerebro de este niño y niña. Eso ya es otro tema, ¿no? El impacto de la violencia familiar y de los diferentes tipos de abuso en el cerebro infantil. Entonces, esa violencia doméstica que el niño vive o está observando esa violencia dentro de la casa, los diferentes tipos de abuso,
¿no? Sexual, verbal, psicológico, ¿qué va a hacer? Va a diferenciar el funcionamiento del sistema límbico en el cerebro, que tiene estructuras que son responsables por responder rápidamente a las situaciones de amenaza, como por ejemplo la amígdala. Las investigaciones muestran cómo hasta el tamaño de la amígdala, no solamente las funciones de la amígdala, se diferencian con relación al impacto del estrés tóxico en el sistema nervioso y en el cerebro, ¿no? El diálogo de esta corteza prefrontal que le dice a la amígdala, tranquila, no tienes que responder porque esa situación la podemos resolver, también está alterado esta relación corteza prefrontal con amígdala. Otras cosas otros resultados que encontramos en las investigaciones es que el estrés tóxico provoca disminución de las habilidades cognitivas, de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque se está alterando al órgano responsable de las habilidades. De hecho, nosotros estamos viendo una alteración en las funciones de estos órganos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, veo un comentario que coloca Roxana, que los profesores estamos para ayudar no solo al niño, sino también al padre. Eso es muy importante. Por eso que los educadores, ¿no? Los que están adelante de los programas para que puedan ayudar a los niños y niñas y a las familias, necesitan también estar con muy buen nivel de salud mental. Necesitan estar muy buenos y fortalecidos en sus habilidades socioemocionales, porque nosotros solo podemos ayudarlos si nosotros mismos estamos en condiciones adecuadas de bienestar para hacerlo. Entonces es muy importante que este tema que estamos tratando acá no solamente lo encajemos en la primera infancia, que también encajemos a nuestras vidas. Y en el último desastre que pongo acá, más o menos vinculado con lo que ya les había mencionado, si se está alterando al sistema nervioso, se están alterando muchos sistemas dentro del sistema nervioso, ¿no? Porque saben que el sistema nervioso es el responsable de dirigir a todos los otros sistemas. Y si él está alterado, altera a todos los demás. Es lo mismo. El general del ejército es el que tiene que dirigir todas las acciones de todos los estamentos que están por debajo de él. Si él está mudo, nada se mueve. Si él está alterado, se altera todo. Entonces hay un funcionamiento jerárquico dentro de nuestro sistema nervioso, ¿no? Como es un sistema de comando, él también modifica a los demás sistemas. Estás totalmente correcta, Giovanna. Nuestra misión es tan importante y vital para asegurar que los niños estén sanos y felices. Este es el encuentro multisectorial que siempre vengo luchando para la primera infancia. Cuando nosotros trabajemos de forma multisectorial, vamos a estar entendiendo esto, que los profesionales de la educación también tienen que comprometerse con la salud mental y física. Los profesionales de salud mental y física tienen que comprometerse con los aprendizajes tempranos y viceversa. ¿Por qué el estrés tóxico entonces en la infancia puede dejar huellas indelebles? Me preguntarían ustedes, ¿no? Ana Lucía, ¿por qué este cerebro se está dejando impactar? Y se está dejando impactar, ¿por qué? Porque el cerebro es plástico. El cerebro necesita ser plástico, principalmente en los primeros años de vida, porque él se está construyendo a sí mismo. Él está necesitando de factores ambientales, de experiencias en el entorno para construirse, porque el desarrollo del cerebro es fruto del encuentro entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Es un diálogo armonioso entre los factores que va a construir al cerebro humano. Y para que este diálogo ocurra, el cerebro necesita ser plástico, dejarse modelar por esos factores. Y en esta imagen que les pongo aquí, es una imagen, es un gráfico que demuestra la alta plasticidad del cerebro en los primeros años de vida. Entonces, imagínense, en los primeros años de vida, el cerebro es
tan moldeable por las experiencias porque él necesita de las experiencias. Por ejemplo, el cerebro vino con una capacidad innata para desarrollar un sistema de comunicación. Y en nuestro caso es una comunicación a través de un idioma. Pero para aprender este idioma necesita el niño, la niña, estar inmersa en un entorno social para construir su idioma. ¿Me capta? Entonces el cerebro es plástico, se deja modelar por esta experiencia. Solo que sucede, como el cerebro infantil no puede filtrar, no puede cerrar y decir, ok, voy a cerrarme para esas experiencias de violencia. No voy a permitir que entren. Él no puede hacer eso, él no puede filtrar. Entonces esas experiencias van impactando, van entrando en este proceso de neurodesarrollo por la maleabilidad, ¿no? Entonces, sí, Carmencita, tienes razón. Es necesario saber todos los aspectos negativos, las experiencias negativas que afectan a nuestros niños y niñas para tener en cuenta e intentar sacarlos, evitar esas experiencias, disminuir cada vez más este impacto. Ahora, miren lo que me asusta y me sorprende. Cuando comenzamos a revisar las investigaciones, nos vamos dando cuenta que como estas situaciones que generan estrés tóxico pueden modelar al cerebro humano por su alta plasticidad, el número de pacientes psiquiátricos, el número de enfermedades mentales que se van desarrollando a lo largo de la adolescencia y de la adultez, tienen un punto de partida. Y el punto de partida, ¿cuál fue? Estas situaciones adversas que generan estrés tóxico y que estaban en la vida de nuestros niños y niñas. ¿Y por qué? Porque ellos no pudieron salir por sí solos de la situación. Entonces, esta plasticidad del cerebro, yo suelo decir que es una moneda de doble cara. Existe lo positivo de la plasticidad, porque esa plasticidad del cerebro va a permitir que el cerebro vaya aprendiendo cada vez más habilidades, aprendiendo el idioma, aprendiendo habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales. Pero el otro lado de la moneda es que cuando el cerebro está expuesto a esas experiencias negativas, adversas, ¿no? Que generan estrés tóxico, se va a transformar frente a esta experiencia. Se va a dejar modelar. Entonces, experiencias positivas y correctas tienen un efecto beneficioso para el cerebro humano. Ahora, experiencias incorrectas, experiencias donde el estrés tóxico está presente, tienen un efecto nocivo, dañino, pésimo en el proceso de desarrollo cerebral. Miren, por ejemplo, esta imagen que les pongo aquí de esta evaluadora del equipo de Charles Nelson, que estaba con un niño y niña ahí en Rumania, haciendo los estudios con relación al impacto del estrés tóxico en el desarrollo de estos niños y niñas. Este niñito acá, si yo les preguntara a ustedes qué edad tiene este niño, muchos de ustedes me responderían que este niño tiene menos de 5 años. Pero este niño tiene más de 5 años, tiene 11 años de edad. O sea, este niño no ha crecido, este niño no ha desarrollado habilidades porque el estrés tóxico realmente modificó la forma en que su sistema nervioso trabaja, en que su cerebro trabaja. Entonces, es muy importante que estemos atentos. Ahora, principalmente, en que estamos en una situación en que no la podemos cambiar con nuestras propias manos. Hay un virus afuera, fatal, ¿no? Hay estrés dentro de la familia que puede ser tolerable o tóxico, que hay situaciones de riesgo para los seres humanos, ¿no? Que hay determinadas dificultades económicas, políticas, los desafíos de la vida que aumentaron y se modificaron por la pandemia. Entonces, ¿qué pasa ahora con nuestra infancia? Está mucho más expuesta a estas situaciones adversas que pueden llevarlos a
a este impacto negativo en su proceso de neurodesarrollo. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la primera infancia el proceso de neurodesarrollo es espectacular. En los 8 primeros años de vida ocurre una organización neurológica que no se va a volver a dar el resto de la vida. Se está construyendo la arquitectura cerebral. El cerebro humano nace con un número altísimo de células nerviosas, las neuronas, pero nace con menos cantidad de conexión entre ellas, que son las sinapsis. Esas conexiones se van dando en función a la genética y a la experiencia, al encuentro de esto. Y esas experiencias van haciendo con que esas conexiones se van dando, que es lo que llamamos el cableado del cerebro. Se va cableando el cerebro, se van atando esos diferentes cables para construir funciones, construir habilidades, construir competencias y capacidades. Entonces, en la primera infancia, las experiencias definitivamente, sean positivas o negativas, van a impactar en ese cableado. Por ello que es muy importante, pensando en lo que estamos hablando acerca del estrés tóxico, trabajar desde la prevención. Ahora estamos haciendo un gran movimiento por esta prevención, que la municipalidad ahorita está difundiendo sobre este tema, ¿no? Muchos educadores no tienen, muchos padres no tienen conocimiento del impacto que puede provocar ese estrés tóxico en el cerebro, en el sistema nervioso de sus hijos. Entonces, ¿cómo hacemos prevención? Vamos a mirar los ambientes donde los niños y niñas están. ¿Hay estresores? ¿Qué tipo de estresor? ¿Físico? ¿Ambiental? ¿Emocional? ¿No? ¿Qué estresores hay? ¿Cómo nosotros podemos retirar esos estresores o disminuir esos estresores? ¿Cómo es que nosotros podemos decir a los papás que sus patrones de crianza pueden alterar el cableado del cerebro de sus hijos, ¿no? Promover patrones de crianza positivo, estilos parentales positivos, disciplina positiva. Porque miren cómo la violencia, la forma de disciplinar, ese es otro tema también, la disciplina que el cerebro entiende, cómo es que la disciplina puede alterar el cableado neuronal también. Cuidar la influencia del ambiente, fomentar interacciones, es muy importante las relaciones de interacciones entre los adultos y los niños, que sean positivas, receptivas, doy, recibo, aprendo, enseño, ¿no? Construyo, muevo esas relaciones con habilidades socioemocionales. Crear y aumentar vínculo social positivo. Dar apoyo y soporte al adulto, porque muchas veces aquí me encantó mucho lo que dijeron ustedes, creo que fue Roxana, si no me falla la memoria, y ahorita Sarita está comentando lo mismo, darle soporte a las familias. Sara escribe, es necesario darle un seguimiento a las familias para descartar en su entorno que los niños estén sufriendo y apoyar al niño estrés tóxico y apoyar al niño. Muy bien, Sara, tu comentario. Entonces, es eso, las familias necesitan soporte, necesitan apoyo, necesitan conocimiento. Y yo sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, si son padres funcionales. Entonces, cuando ellos entiendan que hay situaciones como la violencia doméstica, la negligencia pueden causar ese estrés tóxico, seguramente los papás van a tener una motivación para cambiar sus estilos parentales o su relación conyugal. Y hacer detección oportuna, ¿no? Identificar a esos estresores para poder limpiar este ambiente, ¿no? O en algunos casos que hay factores extremos, retirar a este niño o niña de este ambiente. Gracias, María, por asumir este compromiso, ¿no? María asume, dice, todos estamos comprometidos para ayudar a los estudiantes y a los padres de familia. Entonces, es muy, muy importante asumir compromisos en esta prevención. Y luego de la prevención, si identificamos niños y niñas que están bajo condiciones adversas de alta vulnerabilidad, que están provocando ese estrés tóxico, hay que actuar. Y el actuar es
intervención oportuna. Y cuanto más temprano actúe, mejor. ¿Y cómo es que puedo actuar? ¿Cómo puedo hacer intervenciones oportunas? Identificando y eliminando los estresores, amortiguando los eventos estresantes, o sea, ese amortiguador emocional, ese amortiguador social, ¿no? El respaldo del entorno de este niño, ¿no? El ser acogedor, un entorno acogedor para este niño y niña, ese soporte emocional que va a dar un adulto a este niño y niña. Tratar la salud mental de este niño. Recuerden que el impacto es duradero, ¿no? Recuerden lo que les dije, muchos adolescentes que tienen grandes trastornos y dificultades en su salud mental tienen en la primera infancia presencia de esos factores estresantes, de ese estrés tóxico en su infancia. Encontrar la mejor forma de transición de un entorno de riesgo a un entorno estable y seguro, porque no es solamente agarra este niño, saco de aquí para allá, no, porque él también está involucrado, el cerebro está involucrado en todo lo que sucede en el entorno, entonces hay que hacer un proceso de transición adecuado, estable, ¿no? Y seguro. Y el apoyo emocional y social, ¿de quiénes? Del adulto, de la familia, de la comunidad. Todos los adultos deben estar comprometidos a hacer ese apoyo, a hacer ese amortiguador en la vida de nuestros niños y niñas. Y para ello, si vamos a hablar a nivel de sociedad, se tiene que construir políticas públicas que preserven, que establezcan los parámetros para eh, la preservación de la salud mental en la primera infancia, ¿no? Para promover acciones para el bienestar y la salud mental infantil. Entonces, para ir resumiendo un poco y haciendo una reflexión final, que me encantaría dejar aquí como un mensaje, que ese estrés tóxico no afecta solamente el futuro de un niño, ya está afectando la vida presente de un niño. Y los niños son el hoy, aquí y ahora. Yo suelo decir, tenemos que cambiar los mantras que se habla sobre la infancia, ¿no? Los niños son el futuro. Ese es un mantra que no es correcto. Los niños son el presente, porque si no los miro en el presente, no hay futuro. No hay niño en el futuro, ¿no? Otro mantra es que los niños y niños son protagonistas de su desarrollo y aprendizaje. ¿Y qué estamos haciendo para que lo sean? Los niños son una esponja. Los niños no son una esponja. Los niños son actores activos de su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, cuidado con lo que estamos pensando acerca de los niños y niñas. Entonces, hay que ver que la intervención, que la respuesta, que la prevención es para hoy, aquí y ahora, ¿no? Porque el estrés tóxico afecta el presente y luego el futuro de la vida de este niño. Tomar conciencia del significado y del impacto del estrés tóxico en el individuo y para la comunidad, difundir información, crear acciones concretas, planes concretos. Tenemos que tener planes de prevención e intervención escritos, una hoja de ruta, qué es lo que voy a hacer. Los educadores necesitan recibir una cartilla explicando qué significa eso, qué puedes hacer, cómo observar, cuáles son los comportamientos que puede tener este niño o niña que te haga mirar de otra forma a este niño y niña para ver si realmente no está sucediendo algo en su casa que esté generando estrés tóxico en la vida de este niño y niña. Porque, por ejemplo, el estrés tóxico afecta una región en el cerebro que es el hipocampo. Y el hipocampo está vinculado con el aprendizaje y con la memoria. Entonces, un niño que está bajo estrés tóxico es un niño que no tiene logros en el aprendizaje, porque está alterado, o tiene logros con mucha dificultad. ¿Me captan o no? Entonces, es muy importante crear acciones que involucren al niño, a los adultos, a los ambientes con estrategias de reducción. Me encanta el mindfulness como una estrategia de reducción del estrés. Hay mucha evidencia científica
que está demostrando esto, ¿no? Crear políticas públicas para la salud mental, fortalecer los vínculos afectivos positivos entre los adultos y los niños y entre los niños y sus pares, y desarrollar habilidades socioemocionales. Porque cuando un ser humano tiene habilidades socioemocionales, él tiene mucho más herramientas para enfrentar las situaciones que están día tras día desafiándolo, ¿no? Esas habilidades socioemocionales, de alguna forma, nos van a blindar conjuntamente con las habilidades cognitivas y nos van a permitir enfrentar esas situaciones. Entonces, para mí, termino esa participación haciendo esta reflexión. ¿Qué queremos nosotros como seres humanos? Queremos ser felices, queremos florecer, queremos vivir la vida en plenitud, queremos relacionarnos con los demás, queremos el bien para mí y para los demás. Y este florecimiento humano empieza en la infancia. Pero lamentablemente el niño y la niña no son los únicos responsables de su florecimiento. Ellos necesitan de los adultos que los acompañen en su florecimiento, que los acompañen en ese desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, vamos en conjunto mejorar nuestras propias habilidades para que podamos ser nosotros compañeros inseparables de nuestros niños y niñas en su florecimiento. Un florecimiento que no solamente va a impactar la infancia, sino va a impactar toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Ahí dejo el contacto. Nuestro Instituto Mente, Cerebro y Educación está con las puertas abiertas para que ustedes vayan con nuestros diferentes cursos, entender un poco más acerca de cómo funciona el cerebro humano y cómo podemos nosotros, a partir de ese conocimiento, transformar muchas cosas en nuestras vidas y en las vidas de nuestros niños y niñas. Muchas gracias una vez más a todo el equipo de Ninfa, de la gerencia y de la municipalidad por la invitación a participar con ustedes de este importante foro. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias con esa reflexión que nos dejaste, además de poner en valor esto que dijiste, muy importante, de que los niños son los actores de su crecimiento y desarrollo, que eso tiene todo un impacto importante en toda nuestra sociedad, ¿no? Y su momento es ahora y hay que acompañar todo ese proceso. Qué importante, Ana. Muchas gracias por ser nuestra aliada en todo este tema de primera infancia y éxitos en todos los proyectos que también estés desarrollando. Este contacto seguramente que nuestro público lo va a apreciar bastante y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a ustedes también. Que tengan una linda noche y piensen, ¿no? Todo lo que hacemos por uno mismo se va con uno mismo. Pero lo que hacemos por los demás, principalmente por los niños y niñas, queda, permanece para siempre. Entonces, todo vale la pena cuando el alma no es pequeña. Un beso grande y hasta la próxima. Abrazos a todos Gracias. ustedes y gracias por la invitación. Gracias, gracias.